Bienvenidos a bordo en una corrida porque vengo con algunas novedades frescas que supongo que le van a dar otros canales o no. Pero voy a empezar con el primer título. El dólar va a bajar. Bueno, no crean todo lo que yo digo, pero sí atiendan lo que yo les voy a contar de una reunión en la cual ninguno de los que me está viendo va a ser alguna vez invitado. Tampoco yo. Pero se los cuento en un ratito. Acá, antes vamos a descubrir algunos hechos. Por ejemplo, ustedes saben que ha terminado en la nada, en un silencio sepulcral, sin condenas, absolutamente sin culpables, en el caso de Antonini Wilson, aquel personaje que vino de Venezuela con una valija en la que llevaba $800.000. Eran tiempos flamantes de Cristina de Kirchner. Llegaba también al país al día siguiente el expresidente Chávez, en el apogeo del gobierno de Chávez y en el apogeo del gobierno de Cristina de Kirchner y Néstor Kirchner. Descubrieron esa plata en un avión de una empresa del Estado que pagamos nosotros. Explicación por ese dinero nunca hubo, ni la habrá, en apariencia. Todo el mundo decía y reconocía que era el pago de una comisión, lo que vulgarmente se llama una cometa, por negocios entre el gobierno de Kirchner y el gobierno de Chávez, por la compra de unos títulos. Situación que también se dio en otros países, porque en Bolivia también se descubrió a alguien con una valija de $800.000 que lo corrieron a tiros y después tampoco creo que lo pudieron conseguir o apresar. Acá Antonini se escapó, Cristina le echó la culpa del caso de la valija de Antonini con los dólares al imperio, a los Estados Unidos, a la CIA, al FBI, ya no me acuerdo a quién, pero alguno de esos organismos de los Estados Unidos. Y en todo el episodio, aparte de Antonini Wilson, aparecieron varias personas, funcionarios del ministerio de Julio De Vido, un hombre que hasta hace poco quería ser candidato en Boca Juniors, que se llama Uberti. Como ustedes saben, Boca Juniors, hoy a pesar de que hemos invitado a un simpatizante de ese club, es una especie de sociedad o de asociación posiblemente ilícita con muchos de sus integrantes. Les recuerdo que el señor Angelici, el ministro Angelici, el ministro de Justicia, es el presidente de Boca. Lo cierto es que todo quedó en la nada, absolutamente en la nada, hasta las llamadas telefónicas del señor Uberti esa mañana, después que habían decomisado los $800.000, tratando de verlo a Néstor Kirchner en Olivos. Otro episodio también vinculado a la cuestión judicial es esta reyerta que hay entre la señora Elisa Carrió y el empresario Eduardo Urnequian. Ustedes habrán visto solicitadas por parte de Urnequian negando las imputaciones de Carrió, en las cuales le dice que él es deudor, medio delincuente, que no pagaba el canon, y Urnequian diciendo que en realidad ha pagado todo, ha pagado con creces y que la va a denunciar a Carrió. Carrió también dijo que lo iba a denunciar a él. O sea que vamos a tener justicia por justicia. Si no es justicia de uno, va a haber justicia del otro por perjurio. Les recuerdo que ya Urnequian le ganó en una ocasión un juicio a la señora Carrió. La irascibilidad de la señora Carrió es porque Urnequian asistió a una cena con el presidente de la Corte Suprema, con el señor Lorenzetti, cena o participación en la cual hubo por lo menos otros 30 invitados. Pero lo eligió a Urnequian y lo ha incluido en alguna medida ahora a otro participante del grupo Urnequian,
en otra época, que era el señor Ernesto Gutiérrez, un gran amigo del matrimonio Kirchner, participante en muchos negocios del matrimonio Kirchner, que de repente un día desapareció. Desapareció, no quiere decir que haya muerto, pero con el cual hay toda una serie de situaciones, no digo anómalas, pero más o menos sospechosas, tanto que la señora Carrió, a pesar de todo eso, o para grabar todo eso, dijo que Gutiérrez traficaba con droga. No se sabe que Gutiérrez haya amenazado con ir a la justicia por la señora Carrió. Me vuelvo a parar acá y voy al tema que inicié al principio del programa, cuando les dije va a bajar el dólar. ¿Producto de qué es esta afirmación? Producto de una reunión que hubo hace un rato. Una reunión convocada por el señor Caputo, más conocido como Toto, con los presidentes de la mayor cantidad de presidentes de bancos que operan en la Argentina, privados y también del Estado. Le voy a dar pormenores de esa reunión, la base por la cual más de uno infiere que el dólar puede bajar y en todo caso mantenerse en el nivel que tiene ahora, porque además de lo que les voy a explicar también en un momentito, es que el señor Caputo anunció en esa reunión que ya está adelantado y casi cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dio detalles que yo les voy a dar de esa reunión. Antes voy a señalar una curiosidad. La sorpresa que uno tiene ante el secreto, el misterio que utiliza el gobierno para muchos de sus actos. Por ejemplo, puede ser grande, me refiero a grandeza, el viaje que está haciendo el señor Marcos Peña, jefe de gabinete de la Nación, con el virtual canciller de la Argentina, el señor Fulvio Pompeo. Han viajado de Buenos Aires a Panamá, de Panamá a Cuba, que era el objetivo. También viajaron a Washington, volvieron a Buenos Aires y ahora han viajado a Londres. Y aparentemente de Londres van a Nueva York. Estamos hablando de funcionarios de gobierno. Las explicaciones de por qué viajan son absolutamente menores. Uno tiende a pensar, porque no hay un comunicado certero sobre lo que están haciendo, que por ahí la Argentina está intentando protagonizar algún tipo de episodio como el que forzó con Cuba, con los Estados Unidos, con Gran Bretaña y algún otro país europeo, tipo Francia, algún tipo de acuerdo para que cesara la guerrilla en Colombia y se firmara un armisticio. Y los guerrilleros se incorporaran a la sociedad del mismo modo que se incorporaran los paramilitares. Esto ha demandado años, pero curiosamente son los que han participado en este tema y todavía participan. Cuba, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. La Argentina estará tratando de empujar alguna situación semejante para ver cómo se resuelve el caso de Venezuela. Esta sería una hipótesis de grandeza. También puede ser que el señor Peña y Pompeo viajen nada más que para salir de las brasas ardientes que padecen en Buenos Aires. Sobre todo Peña descomprime su situación y se va. Pero es lamentable que en el país no haya un comunicado medianamente firme, sostenible y argumentado por parte del gobierno sobre los viajes del que es el jefe de gabinete. Paso a decirles que, bueno, ustedes han visto que a partir de la semana pasada, de la reunión del Senado, hubo ya manifiestamente un candidato presidencial que es el señor Pichetto. Hay otros en esa lista bastante interminable del justicialismo. Son varios. Lo curioso es que también hay como personajes de la farándula, cercanos tal vez a la política, que también
están como postulándose. Es el caso de Tinelli, sobre el cual ustedes tienen mucha información, porque casi todo el mundo observa estas cuestiones, porque además ya se lo adelantamos hace mucho tiempo en este programa, porque fue candidateado y empujado por Eduardo Duhalde, acompañado Tinelli por Francisco de Narváez, el empresario que hizo política, anduvo más o menos bien en política, después se retiró diciendo que iba a ser para siempre, que se retiraba, y no fue así, colaborando con Tinelli. Y también lo quieren incluir al neurólogo Facundo Manes. Los tres tienen la misma característica: lo detestan a Mauricio Macri, cada uno por sus razones particulares. De Tinelli más o menos todo el mundo sabe, más allá de que Macri lo invite a su cumpleaños y él vaya a su cumpleaños. Pero todo el mundo sabe que ahí hay una situación incómoda. Con de Narváez la situación se arrastra con Macri desde hace mucho tiempo, desde que tenían hasta otras esposas. Y de Manes, bueno, Manes quiso ser un candidato por la fracción oficialista, coqueteó con eso, le insinuaron que tenía posibilidades y sin embargo no prosperó. Lo superó una favorita del gobierno, que es la señora González. Volvamos a que va a bajar el dólar. Y aquí vamos a ser un poquito más largos y vamos a hablar de alguien que nos va a acompañar acá y nos puede ayudar a entender este fenómeno de la reunión del señor Caputo con los principales banqueros de la Argentina, ocurrida, bueno, hoy no tengo reloj, hace escasas horas. Caputo anunció que el acuerdo con el fondo es inminente, que también va a haber plata de organismos internacionales, también se sabe, el Banco Mundial, por ejemplo, y que hay dos fondos privados que también van a hacer un aporte de préstamo a la Argentina. Hasta ahí medianamente tenemos en claro. Hay novedades con respecto a las características de lo que se viene. Primero, anunció Caputo que la plata que entre a la Argentina, sea del fondo, o sea de los organismos internacionales, o de fondos privados, no va a ir al Banco Central, va a ir a la tesorería, que luego esos dólares se van a vender en el mercado a medida de las necesidades fiscales que tenga el gobierno. Aparte de este uso fiscal del dinero, de los dólares, que implica, según la versión de algunos entendidos, y para esto lo tenemos también a Daniel Artana, la posibilidad de que haya más oferta de dólares, retracción para la compra y, por supuesto, no habría emisión por parte del Banco Central. No quiero profundizar en eso porque Artana seguramente nos va a iluminar mucho mejor. También dijo Caputo que entre las exigencias del Fondo Monetario Internacional no figura un dato que hasta ahora casi todo el mundo reconocía: el tema de las reservas mínimas que debería tener o conservar el Banco Central. Caputo les dijo que esa condición no está en el programa. Hay algunos datos más. Por ejemplo, les aseguró que las LEVAX no van a ser reemplazadas con ningún otro instrumento. No va a haber ningún bono, no van a ser esterilizadas de ninguna manera, no van a ser confiscadas. Saldo: si el dólar no baja, por lo menos se va a quedar en este nivel y posiblemente durante varios meses. 2. La situación del presidente del Banco Central queda algo comprometida, porque si bien el Banco Central, me parece a mí, recupera algo de autonomía, el tema de las metas de inflación, que fueron pésimas hasta ahora y que van a dar 3 para mayo y seguramente 3 para junio, lo destrozan a Federico Sturzenegger. Esto es una situación incómoda para él. ¿Eso significa que va a irse? No, no lo sé tampoco, pero no es bueno para él. Por último y para cerrar, ya no me acuerdo lo que me quedaba en los papeles, pero no puedo hablar de la AFA y el Arbas, del piloto de Scioli,
del sello que va en el avión donde trasladan a la selección y de que en ese avión no se sabe cuál es el precio que pagó la AFA, a quien nadie controla, ni tampoco cuál fue la licitación, si es que la hubo. Pero para estos casos, ni siquiera el orgullo argentino, el amor a la camiseta hace que no preguntemos. Como creo que tampoco pregunta la familia Moyano, que normalmente viaja en los aviones de ese caballero hoy tan importante. Me quedan varios temas, los vamos a hablar en el programa. Lo tenemos, como ya les dije, a Daniel Artana. Después tenemos a un Martín Fierro de ayer. Hablamos de economía y finanzas de hace un rato. Bueno, un Martín Fierro de ayer lo tenemos a Chiche Hellblum, que nos puede hablar de Tinelli, porque él de eso conoce tanto como de política, y seguramente con una visión mucho más completa de la que tenemos nosotros. Y por último, alguien que nos dirá qué va a pasar con el peronismo, que para muchos inesperadamente él se ha convertido en una figura clave. En su despacho se han armado algunos proyectos. Por ejemplo, el último de las tarifas, el que ganó en la última elección, en la última sesión del Senado, y que el presidente Macri vetó. Me estoy refiriendo a Diego Bocio, quien también nos puede hablar de qué es lo que está pasando en el ANSES, porque en el ANSES, el más alto funcionario del ANSES, el señor Emilio Basavilbaso, tiene que presentarse a indagatoria por una operación, para el juez, algo más que sospechosa. La citación lo puso en una situación de lo más incómoda a Basavilbaso. Es el primer funcionario y, al parecer, casi lloriqueando, ha pedido explicaciones en la Casa de Gobierno para decir que él no tiene nada que ver en ninguna situación extraña. Pero eso lo hablaremos con Bocio. En un minuto nomás empezamos con Daniel Artana.